Hablemos de las fuentes que entregan energía a nuestro circuito. Se puede decir que una fuente es un generador de corriente o voltaje que es capaz de entregar una cierta cantidad de energía a un circuito. Nosotros podemos tener fuentes independientes y fuentes dependientes. Las independientes son aquellas en las cuales el generador, ya sea de voltaje o de corriente, no depende de ninguna otra variable del circuito. Aquí tenemos unos ejemplos de fuentes de voltaje. Podemos tener un generador o una fuente de DC de un laboratorio. Un cargador de celular también es una fuente. Un generador a gasolina o a diésel de energía puede ser una fuente. O una batería, una pila, una batería de un carro. En el caso de las fuentes de corriente no son tan comunes encontrarlas. Digamos que son elementos muy especializados y pues algunas las podemos conseguir en circuitos integrados como la imagen que tenemos acá para generar una corriente constante. Estas fuentes se llaman independientes debido a que ellas generan su energía sin depender de ninguna variable del circuito, ya sea algún valor de voltaje o de corriente que les diga cuánta energía deben entregar. También existen las fuentes dependientes. Podemos tener 4 tipos de fuentes dependientes. Podemos tener una fuente de voltaje que es controlada por corriente. Una corriente o un valor de corriente en otro lugar del circuito me dice cuánto voltaje debe entregar mi fuente. En este caso, esas fuentes de voltaje controladas por corriente tienen un voltaje de salida igual a una corriente determinada de entrada multiplicada por una resistencia. Aquí se aplica la ley de Ohm. Esa resistencia interna transforma esa corriente de entrada en un voltaje. Podemos tener fuentes de voltaje controladas por voltaje. El valor de salida de voltaje va a ser igual a una constante multiplicada por el valor de voltaje de entrada. Esta constante se le puede llamar ganancia, que puede ser mayor que 1 o menor que 1, que en este caso se diría atenuación. Pero en general diríamos que es una fuente que tiene ganancia. Están las fuentes de corriente controladas por corriente, cuya corriente de salida es igual a una constante multiplicada por la corriente de entrada. Aquí tendríamos una ganancia de corriente, en el caso anterior una ganancia de voltaje. Y por último, una fuente de corriente controlada por voltaje. Estas fuentes presentan una corriente de salida igual a una conductancia multiplicada por el voltaje de entrada. La conductancia G es el inverso de la resistencia. En el caso de la mayoría de los ejemplos que vamos a realizar y ejercicios que haremos en el curso, vamos a utilizar las fuentes ideales. Tanto de voltaje como de corriente, las fuentes ideales son fuentes que nosotros consideramos que no tienen resistencia interna. O sea, que todo el valor de voltaje, ellas lo pueden entregar a las cargas que se le conecten o todo su valor de corriente. Vamos a considerar que internamente no tiene ningún tipo de componente que haga que parte de la energía que ya debe entregar se quede dentro de la fuente o se disipe en forma de calor. Por otro lado, en la realidad, las fuentes poseen algo que se conoce como resistencia interna. Las fuentes de voltaje real las vamos a considerar como fuentes de voltaje ideal que poseen una resistencia interna en serie con ellas. En el caso de la fuente de corriente vamos a considerar que una fuente de corriente real posee una resistencia en paralelo a la fuente ideal. La idea es que la resistencia interna de una fuente de voltaje real sea lo más pequeña posible y en una fuente de corriente la resistencia interna sea lo más alta posible. Idealmente, para que una fuente como esta de tipo real se parezca a una ideal, pues lo que se busca es que la resistencia interna de la fuente de voltaje sea un cortocircuito prácticamente, o sea que la resistencia sea cero, y que en el caso de la fuente de corriente real, para que se parezca a la ideal, pues la idea es que la resistencia interna sea prácticamente un circuito abierto, o sea que este valor sea infinito, que no tengamos ningún valor allí. ¿Con qué finalidad se definen que los valores sean de ese tipo? Muy pequeño aquí, muy grande acá. Si esta resistencia tiene un valor muy pequeño, cuando le conectemos una carga a la fuente y cerremos el circuito va a circular una corriente. La idea es que la corriente que pase por esta resistencia interna o los electrones o las cargas que pasen por la resistencia interna no pierdan energía en este componente y toda su energía se le entrega a la carga. Por eso esta debe ser muy pequeña. En el caso de la fuente de corriente, si yo tengo una carga conectada a la fuente de corriente y los electrones se desplazan por acá, pues si la resistencia interna presenta un valor pequeño,
los electrones van a desear pasar por allí porque por acá les queda más fácil el camino que por la carga. Por esta razón, la resistencia interna tiene que ser muy grande para que los electrones deseen pasar por la carga y no por la resistencia interna de la fuente. Revisemos algunas ideas de lo que son las fuentes de voltaje, que son las más comunes y con las que nosotros tratamos constantemente en nuestra cotidianidad. Supongamos que tenemos una batería, siempre esta línea es el terminal positivo, la línea más larga, y el terminal negativo sería esta. Si yo tengo una fuente de voltaje, supongamos que es una batería, debemos tener en cuenta una cosa: la corriente que nosotros le damos a cualquier componente que coloquemos. Supongamos que aquí tengo un componente X, que puede ser cualquier aparato, puede ser una resistencia, puede ser un bombillo, lo que sea. La corriente que nuestra fuente le entrega a esta carga es por demanda. Es decir, que nuestra fuente entrega la cantidad de corriente que este elemento le solicite. Eso sería idealmente considerando que la batería tiene la capacidad de entregar la corriente que se desee. Esto es debido a la ley de Ohm, ya que la corriente va a ser igual al voltaje sobre la resistencia. Es decir, que si el voltaje es constante, que es el caso de nuestra fuente, la corriente que le va a entregar nuestra fuente a la carga va a depender directamente de qué valor de resistencia posee nuestra carga. Una vez estando en un almacén de electrónica, una persona llegó a comprar un cargador como este. El vendedor lo tomó, vio que era, digamos, 5 voltios y que entregaba 1 amperio. Fue y buscó en los componentes que vendía él y encontró uno similar y decía 5 voltios, ya no 1 amperio sino 2 amperios. Y con toda la propiedad del mundo le dijo al comprador, le dijo: señor, yo este no se lo puedo vender porque este es de 2 amperios. Si usted le pone este cargador de 2 amperios a su teléfono, lo va a quemar porque le entrega más corriente, lo cual era falso. Como acabo de mostrar, si aplicamos la ley de Ohm, no importa que mi cargador entregue 1 amperio, 1000 amperios, 1.000.000 de amperios, lo que me importa es el voltaje, porque mi teléfono siempre va a tener la misma resistencia. Con un voltaje igual en cualquiera de los cargadores, él le va a pedir la corriente que necesita, no va a pedir más corriente. Es decir, que la corriente, en el caso de las fuentes de voltaje, se entrega por demanda, no por oferta. O sea, la fuente no te va a meter corriente a las malas, sino que la carga es la que va a solicitar esa corriente, mientras el voltaje sea el mismo. Tenerlo en cuenta por si alguna vez un experto los quiere asesorar en una tienda de electrónica a la hora de comprar un dispositivo como esos. Otra pregunta que nos podemos hacer es: ¿qué sucede si yo coloco varias fuentes de voltaje en diferentes disposiciones? ¿Qué pasa si las pongo en serie? ¿Qué pasa si las coloco en paralelo? La combinación más común que podemos encontrar es fuentes de voltaje en serie. Ustedes se han dado cuenta que cuando algunas veces destapamos dispositivos electrónicos, encontramos que funcionan con pilas. Supongamos que sea una pila AAA y encontramos varias pilas allí colocadas. Pareciera que están en paralelo en algunas ocasiones, pero la configuración que se coloca allí es en serie. Y veamos qué efecto ocurre cuando hacemos eso. Supongamos que yo tengo una batería de 1 voltio, 1.5 voltios conectada a una resistencia. Si nosotros observamos lo que sucede sobre la resistencia, en este caso puede ser mi carga, un bombillo, un celular, un motor de un juguete, nos vamos a dar cuenta que si coloco un medidor de voltaje o voltímetro, el cual se conecta siempre en paralelo a donde queremos medir, observen que es como si estuviera en paralelo. Si yo lo roto de esta forma, ahí está en paralelo. Lo vamos a dejar como estaba para ver mejor. Si yo coloco un voltímetro y comienzo a realizar la simulación, nos damos cuenta que el voltaje sobre la resistencia es de 1,5 voltios. Ahora, ¿qué sucede si yo agrego otra batería en serie? Es decir, tomamos una de estas, otra batería igual, y la coloco en serie con la anterior batería. Observen que aquí tengo conectado la referencia, el borne negativo, positivo, luego viene el otro borne negativo de la fuente y luego viene positivo. Si yo me ubico en este punto, que es la referencia, y pensamos que este voltaje es potencial, observen que aquí estaría el potencial 0. Subo 1.5 voltios ya que aquí es negativo y aquí es positivo. Quiere decir que este punto
está a 1.5 voltios o a un potencial de 1.5 voltios más grande que este punto. Entonces aquí subo 1.5, aquí me encuentro con otra batería conectada de la misma manera, de menos a más, subo otro 1.5. Total que en este punto que está aquí, en esta línea, en este alambre, digámoslo así, vamos a tener un valor de voltaje de 3 voltios, porque desde la referencia hasta este punto he subido un potencial de 3 voltios. Si corro en la simulación, observen que aquí marca 3 voltios. Nuestra carga va a recibir 3 voltios. Nosotros podemos agregar otra batería más. Vamos a agregar, supongamos que agrego esta batería y esta batería que tenga un valor de voltaje de 1 voltio. Volvemos a hacer el mismo ejercicio mental. Aquí estoy a un potencial de 0, de menos a más subo 1.5 voltios, luego de menos a más subo otros 1.5 voltios, o sea que ya he subido 3 voltios. Sigo caminando por aquí, pero a esta está conectada más menos, o sea que en lugar de subir, bajo 1 voltio. Subí 3, bajé 1. Total 2. Si yo corro la simulación, 2 voltios. Entonces, podemos decir que en general, cuando yo conecto baterías en serie, lo que estoy haciendo es sumar sus valores de voltaje. Dependiendo de la polaridad en que se coloque la batería, estoy sumando o restando. ¿Qué sucede cuando conectamos baterías en paralelo? En este caso hay que tener mucho cuidado porque cuando conectamos baterías en paralelo, las baterías deben tener el mismo valor de voltaje. Es decir, yo puedo conectar aquí una batería de 5 voltios con otra de 5 voltios y esto puede venir aquí a una carga. Lo importante es que las baterías tengan el mismo voltaje. Si tienen voltajes diferentes, nos va a ocurrir un problema o un fenómeno, y es que prácticamente estaríamos generando una sobrecarga de una batería a la otra, la recalentaríamos y podríamos generar un daño de ambas. ¿Y esto por qué lo podemos ver? Si consideramos baterías ideales, digamos de 5 voltios, esta más o menos, ellas tienen una resistencia interna, y aquí podemos poner otra batería con su resistencia interna. Según el potencial que tenga cada batería, vamos a tener una corriente circulando entre esas dos baterías. Si la resistencia interna es muy pequeña y esta batería, supongamos que es de 10 voltios, la otra es de 5, vamos a tener un potencial muy grande en una batería y en la otra hay un potencial menor, por lo tanto va a fluir una corriente entre las dos. El problema radica en que si la corriente es muy alta, nuestra resistencia interna se puede calentar, se puede quemar. Debemos evitar esta configuración debido a esa transferencia de energía, a que de pronto se nos puede calentar una de las baterías y dañarse, o que en otro caso la batería que tiene más carga terminará cargando a la de menor voltaje. Las configuraciones en paralelo se pueden realizar siempre y cuando las baterías que conectemos tengan el mismo valor de voltaje. En este caso, si esta tiene un voltaje B y esta también tiene un voltaje B, no va a ocurrir un problema de calentamiento, sino que las dos baterías van a cooperar entre ellas, entregando una corriente I mucho mayor que si fuera una sola. Supongamos que si yo tengo una sola batería que es capaz de entregar 1 amperio, si yo conecto otra batería en paralelo del mismo valor, también que tenga la capacidad de entregar 1 amperio, lo que va a ocurrir es que por aquí va a llegar una gran cantidad de electrones provenientes de esta batería, por aquí aportaremos otra gran cantidad de electrones provenientes de esta batería y al final esos electrones se suman y se entregan a la carga. ¿Por qué no siguen este camino? ¿O por qué no siguen este camino? Debido a que las dos baterías tienen el mismo potencial, ellos no se sienten tentados a irse hacia una o hacia la otra, sino que más bien buscan la carga para atravesar la carga y llegar hacia la parte negativa de las baterías por el camino cerrado del circuito. Esta es la razón por la cual nosotros sí podemos conectar baterías en paralelo para aumentar la cantidad de corriente que le entregamos a una carga, si es que una sola de las baterías no puede. Un ejemplo de esto podría ser lo siguiente: supongan que ustedes tienen un motor y que él tiene que mover algún peso y digamos que le conectan
una batería de 1.5 voltios al motor, pero se dan cuenta que el motor no puede mover ese peso porque la cantidad de corriente que le estoy entregando al motor no genera la fuerza necesaria para que él levante el peso. Pero el motor funciona con 1.5, no le podemos poner más voltaje. En ese caso, lo ideal sería conseguirnos otra batería del mismo valor de voltaje, de 1.5, colocarla en paralelo con la otra batería y en este caso ya tendríamos 2 veces la cantidad de corriente requerida, ya que aquí haría un aporte de I y otro aporte de I, lo que nos daría 2I. Entonces podemos resumir que las baterías o las fuentes de voltaje se pueden conectar en serie, que es cualquier valor, y que ocurre que los voltajes se suman. Las corrientes no, porque si yo tengo estas baterías así, pues el camino que sigue la corriente es solo uno. El problema radicaría en que una de estas baterías fuera de menor capacidad de corriente. Supongamos que la corriente de esta o que esta pudiera entregar 1 amperio, que esta pudiera entregar 1 amperio, pero que esta solamente entregara 0.2 amperios. Al final, la corriente total que entregaríamos a la carga sería de 0.2 amperios, prima el amperaje de la batería más pequeño. Por lo tanto, cuando conectemos baterías en serie, debemos cerciorarnos de que la fuerza o la corriente que entregan todas sea igual para que sumemos los voltajes y, aparte de sumar los voltajes, la corriente sea la misma. En el caso de las baterías conectadas en paralelo, lo que debemos tener en cuenta es que las baterías tengan el mismo voltaje para evitar inconvenientes de recalentamiento entre una batería y otra, o que generemos un corto o algún daño eléctrico porque ambas no tengan el mismo valor.